Bueno, buenas tardes a todos, a los que están aquí de manera presencial y a los que nos están siguiendo a distancia, ¿no? Creo que hay gente de distintos lugares, no solamente de México. Entonces, bueno, quería introducir un poco estas nuevas sesiones que tenemos los últimos viernes de cada mes. Hemos estado trabajando en los meses anteriores en la producción de un libro sobre COVID, visto desde distintos niveles de análisis y también con distintos énfasis disciplinarios, ¿no? De esa manera hemos estado viendo el COVID desde nivel nacional, con una visión más demográfica, el tema del COVID a nivel más de la Ciudad de México y de algunos lugares de la Ciudad de México, donde se ven aspectos más detallados de cómo el Demasiado tema de de... COVID se ha estado dando para ciertos grupos de la población, y luego una visión más Vas a meter internacional del tema de industria. COVID, Es en que, a el ver, cual no, estamos... no se puede meter industria en una zona poblada. O sea, tiene que estar eso. estamos... ¿Qué es lo de al lado, lo que se escucha? Sí. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, el tema de COVID desde el punto de vista más internacional, donde hemos incluido el tema de China, que ha sido el lugar donde primero se dio. Entonces, ahora estamos esperando recibir los trabajos, 10 trabajos que se han producido sobre este tema de COVID, con la idea de sacar un libro en los próximos meses, y también con un grupo de comentaristas que nos han estado siguiendo, tanto desde perspectiva histórica, como de perspectiva antropológica, como de perspectiva más internacional. Y ahora estamos en pleno proceso de producción del libro. Entonces, lo nuevo que estamos teniendo ahora en nuestro seminario de desigualdades territoriales es esta presentación de trabajos que de una u otra manera están apuntando al análisis del tema de las desigualdades territoriales, que también se puede ver de diferentes maneras. Entonces, hemos planeado 3 sesiones en el mes de abril, mayo y junio, 2 sesiones en cada una de estas reuniones, y hoy vamos a contar y agradecemos a los compañeros que nos van a presentar un estudio comparativo de desigualdades territoriales entre Buenos Aires y Lima, por 2 compañeras, una que está en Buenos Aires y otra que sí es de origen peruano, pero se ha estudiado acá en México y está trabajando aquí. Y luego también les agradecemos a Boris Greisbord, un compañero importante de nuestro Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, que junto con Luis Enrique Santiago de la Universidad de Aguascalientes nos van a presentar también un interesante trabajo a continuación. Entonces, ya para empezar, el sentido que tiene esto es difundir ciertos temas, ciertos trabajos sobre desigualdades territoriales, y por eso, bueno, tenemos algunas presencias, no muchas acá en la reunión que hacemos de manera directa, pero también con la idea de darlos a conocer a través de las redes, este tipo de trabajos. Invitamos a la gente que está a distancia a que luego nos participe a través de preguntas y se puede hacer alguna discusión interesante. Entonces, bueno, les voy a pedir acá a las compañeras, son María Eugenia Goicoechea, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Estudios Urbanos en Contexto de Desigualdades, dependiente de la Universidad Nacional de José C. Paz de Buenos Aires, y docente de la UBA, también de la Universidad de
la universidad más tradicional de Buenos Aires, y a Jessica Esquivel Coronado, que está aquí presente, arquitecta y doctora en diseño y estudios urbanos por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y docente de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú. Especialidades en historia urbana y ordenamiento territorial. Entonces, bueno, si quieren empezar ustedes, vas a empezar tú y después tú. Ah, ok. Entonces, la podrías... Buenas tardes a todos, todas, ¿me escuchan? Sí, ya. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo sería la dinámica de la presentación? Yo digo siguiente y ahí ustedes están corriendo las diapositivas. ¿Hacemos así? Sí, ya la estamos proyectando. Dame un segundito. Muy bien. Bueno, ¿podemos empezar? Ahí está. Bueno, espero que se oiga bien. Para empezar, buenas tardes nuevamente a todos y todas, y agradezco mucho este esfuerzo tecnológico por permitirme estar un poco cerca de ustedes. Es un honor estar, aunque sea de manera virtual, dando a conocer, difundir algunos de los trabajos que realizo. En esta oportunidad lo que íbamos a compartir es un estudio que denominamos Estudio Histórico Comparativo de las Desigualdades Territoriales entre Buenos Aires y Lima. El mismo deviene de un artículo que presentamos en una revista que ahora se encuentra en proceso de elaboración junto con Jessica, y es un intento, un esfuerzo por establecer un cruce entre las líneas de investigación doctorales, tanto de Jessica como mías, ¿no? Indagando sobre todo en torno a el diálogo o los puntos de hermanamiento que tienen las desigualdades territoriales en ciudades latinoamericanas. ¿Podrían pasar la diapositiva? Muchas gracias. Bueno, partimos de un objetivo súper enorme, ¿no? Que tiene que ver con aportar a la identificación de procesos, hechos e hitos históricos que incidieron en la configuración desigual de Lima y Buenos Aires desde los comienzos de la urbanización colonial hasta las transformaciones territoriales recientes, ¿no? Todo un mundo. Partimos de reconocer, en base a líneas de investigación precedentes, ¿no? que tomaron como objeto de estudio a la estructura socioterritorial de la Buenos Aires, de la ciudad metropolitana, una hipótesis que tiene que ver con la conformación de estos grandes patrones geográficos de la desigualdad de estas ciudades, que sostenemos en base a estas bibliografías, antecedentes, estos trabajos que tienen sus orígenes en los procesos históricos de urbanización, que en ambos casos, tanto en Buenos Aires como en Lima, pueden verse complejizados con el paso del tiempo, pero que más allá de las particularidades, existe una matriz latinoamericana que los define y que no han sido revertidos. Y ahí es donde recuperamos, ¿no? Enfoques sobre la urbanización dependiente, los debates que plantean que hay que reconocer justamente esa inserción económica que han tenido estas dos ciudades, y que no es casual, Lima y Buenos Aires, que han sido uno de los principales enclaves, una de las principales ciudades que estructuraron el sistema de comunicación y de transporte y de flujo con los puertos hacia la metrópoli de España.
También reconocemos los estudios que atienden más a la dimensión ecológica de la ciudad y reconocen distintos modelos de ciudad y también plantean distanciamientos en cuanto a lo que es lo que fue la ciudad europea o la ciudad anglosajona y las particularidades que tiene la ciudad latinoamericana, sobre todo por sus componentes de informalidad. Recuperamos también trabajos más actuales, como Abramo, ¿no? Que justamente recuperan miradas críticas sobre la reestructuración neoliberal y cómo ha incidido en estos patrones de urbanización latinoamericana. En esa línea también reconocemos los trabajos de Horacio Torres, sobre los mapas sociales, puntualmente para Buenos Aires, y el antecedente más directo de este trabajo justamente es en el que han trabajado Marta, usted, que aprovecho a saludarla, junto a Horacio Torres, donde analizan de manera comparada a Buenos Aires, Lima y Santiago, ¿no? Y en ese esfuerzo por reconocer los procesos de metropolización que han seguido una misma lógica con intensidades y temporalidades diferentes, pero que plantean justamente este reconocimiento de los procesos sociales que explican gran parte de la estructuración de estas tres ciudades y que permiten reconocer ese componente latinoamericano, ¿no? Siguiente, por favor. En base a esos antecedentes y esos planteos de un problema tan grande, por ahí nuestra orientación estuvo más centrada en recuperar una mirada historiográfica con una cierta conciencia espacial, ¿no? Con una mirada más geográfica, pero centrándonos más que nada en los procesos históricos, en las racionalidades, en los intentos por construir territorialidad, en el sentido de Harzbaer, ¿no? De definir cómo se fueron definiendo estos patrones de expansión, y ahí preguntarnos dónde es que queda la desigualdad, cómo ha sido tratada. Desde nuestro diseño metodológico tratamos de abordar la cuestión de la desigualdad urbana a partir de dos lineamientos. Por un lado, el de marginalidad económica, que es el que trabajan Steingart y Torres en este trabajo que menciono del año 1973, donde reconocen justamente a esta marginalidad, este componente de pobreza a partir de dos líneas. Por un lado, los patrones, los grandes patrones socioeconómicos que han estructurado el territorio, que explican los mapas sociales, y por otro lado las cuestiones de los enclaves de pobreza, ¿no? Las villas, miserias, las chabolas. Por otro lado, también reconocemos a la marginalidad urbana o la mirada desde la desigualdad a partir del concepto de accesibilidad, ¿no? Y cómo los distintos patrones de localización de los grupos sociales también están condicionando el acceso a los recursos, a los bienes urbanos y a la vida, ¿no? Urbana, aquellas externalidades que ofrece la ciudad y que son, digamos, las necesarias para sostenerse. Por eso también la periodización de nuestro estudio de análisis comparado reconoce 4 momentos que no podemos delimitarlos, digamos, con gran exactitud, porque justamente uno de los aportes del trabajo precedente, ¿no? de usted, Marta, con Horacio Torres, digamos, nos permitió reconocer esas temporalidades dispares, ¿no? En los distintos procesos históricos, pero nosotros por ahí nos centramos más en los distintos órdenes políticos, institucionales o los regímenes que nos permiten pensar una forma de paradigma urbano y de planificación particular. Así es como reconocemos un primer momento de la ciudad colonial, desde mediados de siglo XVI, hasta principios del siglo XIX. Esto es los primeros procesos de fundación de estas ciudades bajo una lógica colonial. Un segundo periodo ya en contexto de independencia, donde la reconocimos como las ciudades modernas y desiguales. Un tercer momento de expansión metropolitana, que ahí es donde se marca más esta diferencia entre Buenos Aires y Lima, ¿no?
que podríamos datarla de 1930 a 1970, en un momento de desarrollo económico, de consolidación de los procesos o de los procesos económicos de industrialización, ¿no? Y las primeras expansiones o quizás en temporalidades previas promovidas por la extensión del ferrocarril, y hasta la década del 70, en realidad básicamente el periodo que se inicia con las dictaduras militares, ¿no? Y los gobiernos de facto, que definen en algún punto esta ruptura del estado de bienestar, si es que podemos llamar que existió un estado de bienestar completo, ¿no? En América Latina, pero esta retracción del Estado en pos de las lógicas del mercado como dominando el desarrollo urbano. Bueno, las metodologías, los métodos de recolección de datos fueron básicamente, y de manera importante, la revisión bibliográfica, ¿no? de fuentes históricas, pero siempre con esta mirada más geográfica, de qué pasaba entonces con determinados procesos y cómo impactaban en el mapa social de ambas ciudades. Consultas de fuentes documentales, ¿no? Informes históricos, periodísticos, y después también como consulta de fuentes secundarias, los mapas sociales, que bueno, yo particularmente trabajo en esa línea de investigación, de hacer mapas sociales, pero en este artículo o en este proyecto lo consideramos como una fuente secundaria. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a hacer un pantallazo de lo que serían los resultados rápidamente, y le voy a dar así la palabra a mi compañera Jessie, que está allí, ¿no? Bueno, en estas etapas que había marcado y que había definido, reconocemos un primer momento, que es el de la ciudad colonial, que se inicia, podemos decir, en el 1580, con la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires, en un momento donde había algo así como 300 vecinos, 60 soldados y 40 manzanas, ¿no? Un periodo muy incipiente, y donde el proceso de crecimiento y el sentido de los caminos estaban marcados sobre todo por la lógica de la explotación para la exportación hacia la metrópoli, ¿no? Y es una ciudad muy incipiente en esa temporalidad, que recién 150 años después, cuando Buenos Aires pasa a ser capital del formado virreinato del Río de la Plata en 1976, empieza realmente a crecer y a definirse. Y en ese periodo es donde, a partir del 1700, es donde empezamos a reconocer la primera operatoria de jerarquización del espacio urbano. Un espacio que se reconoció entre un centro, que es como pueden ver ustedes ahí, con ese amanzanamiento, la típica, ¿no? La configuración de la grilla con la estructura de dámero, replicando el modelo, digamos, europeo, el modelo español, ¿no? Y como un instrumento de control y de ordenamiento, donde ahí se localizaban los sectores por ahí de mayores recursos, sectores aristocráticos. Aledaño a eso, la zona más de arrabales, sobre todo en zona sur, y con una función más productiva, ¿no? Y las barriadas en torno a la actividad portuaria, los primeros galpones, los primeros hornos de confección de ladrillos, y después, posterior, toda la extensión de casas quintas en términos más rurales. Bueno, sí, siguiente, por favor. En un segundo momento, reconocemos, que titulamos como la ciudad moderna y desigual. Ahí es donde empieza a haber una mirada desde la planificación urbana o desde el urbanismo a una ciudad que ya había crecido un poco más, ¿no? Digamos, posterior a la independencia, y contempla 40.000 habitantes, y por los relatos de la época lo que identificábamos era que estos problemas de salubridad, ¿no? que se destacaban, una ciudad pestilente, ¿no? Y con una mirada muy desde el higienismo. Ustedes me siguen bien, ¿no? Se escucha y pueden seguir bien la presentación.
¿Sí? Bueno, buenísimo, gracias. Decía, ¿no? Estas miradas desde el higienismo, ¿no? Que advertían sobre una ciudad pestilente, una ciudad insalubre, y empieza a plantearse intervenciones, pero orientadas sobre todo al higienismo, ¿no? Y con un gobierno profundamente oligárquico y liberal, donde la cuestión del déficit habitacional no era atendido, ¿no? Un régimen liberal. Pero ahí es donde también, en este primer periodo, llegando ya hacia finales de este periodo, hacia el 1920, empezaron los primeros planes y proyectos directores por poder organizar, sobre todo con una intervención orientada al embellecimiento, a la generación del ensanchamiento de calles, la apertura, avenidas, edificios, la generación de edificios públicos de calidad y con un estilo muy europeizante, muy al estilo francés, pero empieza a reconocerse y a plantearse el problema de este patrón de desarrollo desigual, al menos sí en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí, como pueden ver en la imagen que yo adjunto, es un plano de la ciudad de Buenos Aires que está contemplado en el Plan Noel de 1925, donde empieza a reconocer que hay dos Buenos Aires, ¿no? Una Buenos Aires de la zona norte y que justamente tiene un desarrollo más residencial, ¿no? Y de condiciones habitacionales más óptimas, y una zona sur destinada a las funciones necesarias para la reproducción de la vida urbana, pero que nadie quiere tener cerca, ¿no? Por ejemplo, los lugares de deposición de residuos, los cementerios, el sentido de la extensión de los servicios también siguió esta lógica norte-sur. Se han reconocido en esa época distintos patrones de localización. Por un lado, la población migrante, que era cuantiosa, ¿no? Y que creo, no recuerdo el dato acá con exactitud, pero para 1850 llegaba a un 35% de la población. No lo recuerdo con exactitud y no lo tengo acá a mano, pero era más o menos ese es el número, y que también obviamente se ha localizado en donde ha podido, ¿no? En las zonas menos aventajadas en términos urbanísticos, y también componentes decisionales de los sectores socioeconómicos más acomodados, que frente a esto que yo denomino, esto que yo contaba, ¿no? Esta mirada del centro ya como un área más insalubre, se expandían y se extendían hacia los dos barrios, el barrio de Flores y el barrio de Belgrano, digamos, contiguos al área central. Entonces ya se empieza a definir, al menos en la ciudad de Buenos Aires, ese patrón de diferenciación norte-sur, que después, en el periodo que vamos a ver, es el que se termina de consolidar en términos metropolitanos. Siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, un tercer momento que reconocemos obviamente del proceso de expansión metropolitana. Bueno, es un proceso mucho más largo y tiene distintos momentos en su interior, ¿no? Nosotros hicimos un corte en 1930, pero en realidad en Buenos Aires es mucho más anterior. Ya cuando empieza a desarrollarse la estructura de ferrocarriles en pos de alimentar el modelo agroexportador, entonces ya estamos hablando de 1890 en realidad, y también llegamos hasta el periodo donde ese proceso de metropolización empieza a reconocerse como en crisis, ¿no? Y empieza a entrar en un modelo más de metropolización dispersa hacia 1960 y demás. Y aquí es donde, a partir de distintos elementos que podemos reconocer como estructuradores de este desarrollo, de estas pautas de desarrollo, vemos cómo se cristaliza esos patrones de distribución de la población que habíamos empezado a reconocer en el periodo anterior, ¿no? Por un lado, a partir de distintos elementos. La desconcentración de la actividad industrial de la ciudad de Buenos Aires hacia las periferias empieza a marcar también el proceso de residencialización en zonas suburbanas de los sectores más populares. Sectores populares que a su vez tuvieron
el beneficio o las posibilidades de poder localizarse y poder alcanzar un acceso al suelo como propietarios a partir de determinadas políticas de redistribución, como las que dominaron en el periodo peronista, ¿no? Entre 1946 y 1955, de loteos populares, también a partir de la política de extensión de ferrocarriles, con una estrategia de subsidio muy importante a las tarifas, lo que permitió, digamos, a los sectores populares o de bajos recursos localizarse en aquellas zonas altas que llegaban y que estaban conectadas por el sistema de ferrocarril, pagar con su tiempo, y esto es uno de los hallazgos de la obra de Horacio Torres, ¿no? Pagar con su tiempo la distancia al centro, pero a la vez subsidiados en términos económicos, y que fue ese componente de obreros localizados en los suburbios lo que años después terminó siendo las clases medias que componen y que permiten entender los patrones de distribución del área metropolitana. Y también como otro elemento, otro fenómeno, otro componente de esta estructura a reconocer es la consolidación de las villas miserias, ¿no? Pero villas miserias vistas en este contexto, como yo decía, de movilidad social ascendente, donde el obrero tenía acceso y posibilidad a convertirse en propietario y producto de su trabajo y los derechos laborales y una suerte de articulación entre la urbanización, la industrialización y la redistribución de ingresos, podía lograr procesos de movilidad ascendentes. También estaban los enclaves de pobreza, ¿no? Como las villas miserias, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en las áreas ambientalmente más degradadas, como en las zonas más intersticiales de la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Donde no estaban tan conectadas por los sistemas de circulación del ferrocarril. Pero estaban vistas en ese contexto de movilidad ascendente como tal vez un periodo transitorio que podía ser revertido. Compone y termina de componer este periodo, ¿no?, de metropolización, el contexto de época de la década del 60, donde ya se visualiza una crisis de ese modelo de redistribución, industrialización y urbanización, donde se toma conciencia de que estas villas y estos enclaves de marginalidad no logran ser revertidos, y donde prima la mirada más funcionalista de la planificación urbana y la necesidad de dar un ordenamiento territorial a ese proceso de expansión que se venía dando de una manera informal. Un poco entre este periodo y el periodo siguiente hay una ley muy importante en Buenos Aires, que es la ley 8912, que, digamos, es atemporal aquí, pero viene a colación, porque es un poco el resultado de esa racionalidad, ¿no?, de ese intento por controlar de una manera más general y más global la planificación y la expansión urbana, pensar la sectorización de áreas y la promoción del espacio al servicio del desarrollo económico. Bueno, es la ley 8912, que un poco lo que propone, entre varias cuestiones, es regular el acceso al suelo urbano. Entonces, no permite la generación de loteos en áreas donde no tienen servicios. Eso es un hito clave, porque por un lado permite ordenar, pero por otro lado, digamos, le pone el collar de ahorque a los asentamientos precarios o informales, porque no logran resolver esa condición de precariedad. Y ya para terminar, la última diapositiva. Muchas gracias. Bueno, caracterizar un poco este mapa social, ¿no? En el mapa social heredado, y cuáles son las consecuencias o cuáles son los impactos territoriales que se visibilizan en este nuevo periodo que nosotros reconocemos como un todo, ¿no?, que tiene que ver con el proceso de reestructuración neoliberal tras el golpe militar de 1976. Porque si bien no podemos negar que hay diferencias, ¿no?, del 76 a la actualidad en los regímenes de gobierno argentinos, pero lo que engloba y reconoce como
Bueno, es uno de que creo que María Eugenia la sacó del artículo de Torres y el otro es del 2014. Quiso hacer ella una comparativa, ¿no? Para ver los procesos de cómo ha ido cambiando. Esa parte son ella está mostrando los estratos sociales, dónde están ubicados, los bajos, ¿no? O sea, ella lo que quería hacer es aquí un mapa social, ¿no? Para ver un poco cómo había evolucionado el mapa social. Pero la expansión de los amarillos indica cómo los sectores bajos han ido ocupando, desplazándose en el territorio. Bueno, si quiere yo empiezo porque la siguiente me toca a mí. Bien, muy bien. Entonces, bien, vamos a continuar con el caso de Lima. En el caso de Lima, Lima se desarrolló en cercanía de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, donde anteriormente se asentaron las culturas prehispánicas y donde en 1535 los españoles decidieron fundar la capital del Virreinato del Perú, denominándola Ciudad de los Reyes. En este periodo, la ciudad se configuró en su núcleo central, junto con los barrios periféricos al otro lado del río Rímac. Al centro vivían las familias de los primeros conquistadores, las autoridades eclesiásticas y administrativas, los comerciantes y los comerciantes ricos, mientras que en la periferia vivían indios pobres, mulatos y personas marginales. Tiempo después, entre 1684 y 1687, esta estructuración urbana se vio tempranamente condicionada, tanto por la construcción de la muralla de defensa, que junto con el río fijaron los límites de expansión de la ciudad de Lima, como por la condición sísmica del suelo limeño, que más allá de las consecuencias negativas, representó una oportunidad para realizar transformaciones en el entorno construido. Si bien el sismo de 1687 dañó muchas de las casas y edificaciones religiosas en la ciudad, que fueron luego reconstruidas, pero sin modificar la estructura urbana. Tras el sismo y tsunami en el puerto del Callao en 1746, esto cambió. La destrucción de gran parte de la ciudad alentó a debates que dieron lugar al plan de ensanche de calles, fijando lineamientos para ampliar las calles y limitar la densidad de construcciones como medidas frente a los futuros riesgos. Observamos entonces que la organización del espacio fue desde los inicios de la ciudad una cuestión de control territorial. Asimismo, para solucionar el problema de la vivienda ocasionado por el sismo y evitar la especulación, el virrey permitió que los pobres arrendaran propiedades en la periferia a bajo costo en los barrios conocidos como Hacho, al norte de Rímac, Cocharcas y Naranjos, que por fuera de la muralla hacia el sureste. Marcamos este hito como el inicio de las desigualdades territoriales. Por otro lado, se configuraron así los primeros enclaves de pobreza en el territorio. Luego, bajo el gobierno Borbón, se dispuso una nueva demarcación territorial que supuso la modernización administrativa de la ciudad, la reorganización de los grupos sociales, la recaudación de impuestos y el desarrollo de las actividades comerciales y agrícolas en cada una de las nuevas demarcaciones. En este periodo reconocemos Lima moderna y desigual, que va a generar un nuevo orden que representó un desafío de transformación y de los primeros intentos de ordenamiento del territorio, orientado a superar el modelo cerrado y jerarquizado de la colonia. Asimismo, este periodo busca adaptarse la ciudad a nuevas funciones y actividades económicas, como embellecer el centro y proyectar su extensión. En este periodo, la élite colonial empobrecida inició el proceso de renta de sus propiedades, abandonó el centro histórico, que por su parte comenzó un proceso de turización. También comenzaron a formarse las casas de vecindad, viviendas deficitarias destinadas a la población obrera,
caracterizadas por edificios de 2 o 4 pisos con pequeños departamentos y 1 o 2 ambientes. Era común ver casas coloniales y casas de vecindad en una misma calle, como una expresión de la materialización de la desigualdad urbana. Las intervenciones urbanas comenzaron un tiempo después a ser asociadas al modelo económico agroexportador, en este caso de las haciendas azucareras y las algodoneras de la costa peruana, entre los años 1842 y 1876. Sin embargo, otro factor importante fue la actividad económica del guano, que dio como resultado un ciclo guanero que generó la transformación en la ciudad. En este periodo se materializaron el trazado de la avenida Lima y Callao, la demolición de la muralla y el plan de ensanche, que generó la reestructuración de la periferia y del terreno ocupado por la muralla. Comienza así a consolidarse las bases de los mapas sociales del área central, que luego se extenderán hacia las periferias y que aún en la actualidad caracterizan a los patrones de diferenciación social en ambas ciudades como Lima y Buenos Aires. Si bien la demolición de la muralla tenía el propósito de habilitar una expansión organizada superando los límites de la ciudad funcional y se propuso en el marco del Plan de Desarrollo Urbano diseñado por el ingeniero italiano Luis Sada, de manera conjunta con este plan, el Estado buscó favorecer a la población que vivía en mal estado en el centro y así eliminar los problemas de insalubridad y hacinamiento. Las grandes obras de infraestructura, junto con la demolición de la muralla, fueron encargadas al empresario norteamericano Enrique Meix vía remate, convirtiéndose así en un proyecto especulativo, monopólico, que quedó inconcluso a la muerte de Meix, el año 1877. A partir de ese momento, el territorio ocupado por la muralla entró en un mercado ilegal de suelo, condicionando así la urbanización de la periferia y acrecentando las desigualdades a escala territorial en el centro y la periferia. Los efectos segregatorios de la Guerra del Pacífico y consecuente ocupación chilena de la ciudad de Lima entre los años de 1879 y 1883 provocaron el deterioro de la infraestructura urbana y la paralización de las actividades comerciales. El centro político y su élite se mudaron al balneario de Magdalena, fortaleciendo el vínculo entre la ciudad y los balnearios del sur, que por su parte se vieron reestructurados en su trazado, dando las primeras pautas al proceso de metropolización. A esta etapa le siguió el periodo de posguerra y de reconstrucción nacional a cargo del presidente Cáceres, en el que se activaron nuevamente los procesos de urbanización, y que alentó urbanizaciones de apertura de calles y creación de avenidas y bulevares como forma de planificar la expansión de la ciudad fundacional de Lima. Con ello comenzó a configurarse un nuevo diseño que incorporaba el trazado de damero inicial, el cual lentamente se desdibujaba dentro del torno mayor. Durante los gobiernos de los presidentes Bermúdez y Pierola, entre 1890 y 1899, se diseñó Sí, perdón, pero es que estuve leyendo. Perdón. Aquí está bien. Sí, perdón. Durante los gobiernos de Bermúdez, entre 1890 y 1899, se diseñó y ejecutó el plan de ensanche, que previó mejoras en la infraestructura de movilidad, tendientes a favorecer la conexión del centro con los balnearios del sur y el Callao. Estas intervenciones, sumadas al déficit habitacional y a los problemas de salubridad que observaba el centro histórico, consolidaron las tendencias de localización de los sectores de mayores ingresos hacia el sur. Reforzaron este carácter las iniciativas de promoción de una nueva centralidad moderna cerca al Palacio de la Exposición, configurando a dicho espacio como el centro de poder económico y administrativo de la oligarquía. Como contracara, los grupos de menores recursos quedaron localizados en torno al río Rímac, hacia la periferia y particularmente al este. El mercado informal de tierras se había ya consolidado y asentaba los rasgos de marginalidad social. Quedaron, no obstante, algunos espacios ocupados por la élite, como la avenida La Colmena, un espacio moderno diseñado para las actividades financieras. Es así que se conformó el centro financiero a lo largo de esta avenida. La expansión metropolitana.
En el caso de Lima, las intervenciones e iniciativas públicas propiciaron la metropolización. Reconocemos entonces una primera etapa con la construcción de la avenida La Magdalena y las sucesivas vías de conexión entre el centro y los balnearios del sur. Con la aprobación de la Ley General de Expropiación en el año 1990 y su reaprobación en el año 1903, se habilitaron los procesos especulativos de suelo en la periferia y zona de expansión por parte de los inversionistas privados y miembros de la aristocracia limeña, con el propósito de dar ordenamiento al crecimiento desordenado y mejorar las condiciones de higiene de los barrios. El año 1906 se formularon nuevas demarcaciones, formándose así 7 cuarteles. En dichos cuarteles avanzó un poblamiento acelerado en el que intervinieron empresas urbanizadoras. Sin embargo, la implementación de los servicios y equipamiento fue lenta debido a los problemas de tenencia. Se reconoce la especulación en este periodo como una característica del proceso de urbanización de Lima y como un indicador de la desigualdad territorial. Sí, ya es la última y luego conclusiones. En ese periodo, en el periodo de represión de finales de la década del 60, se produce que caracterizada por el autoritarismo de los gobiernos militares, se desarticula las medidas del Estado, ¿no? En Lima, por su parte, en la década del 90, el gobierno de Fujimori inicia la política neoliberal de apertura económica en el marco de una crisis sin precedentes, que caracterizada por la recesión del aparato productivo y el aumento de las diferencias sociales, y que culmina con un periodo de violencia social y debilitamiento del Estado. Estos problemas ocasionaron un rezago en la gestión y el control del desarrollo urbano metropolitano por más de una década. La expansión suburbana se da ausente de la planificación, sin lograr conciliar con el esquema del trazo reticulado impuesto desde la colonia. La ciudad crecía producto de la inmigración del campo a la ciudad y de la producción de los nuevos limeños, viviendo en la precariedad, que no lograban incorporarse como mano de obra en el deficiente desarrollo industrial, ¿no? En 1900, esta situación se agravó con masivas tomas de tierra no aptas para el uso urbano, que generaron el crecimiento acelerado de la mancha urbana de baja densidad y agudizaron la necesidad de servicios y vivienda. La ciudad de Lima quedó entonces caracterizada por una ciudad dual: de un lado la zona central, que abarcaba el centro tradicional, y el centro comercial y económico, Miraflores y San Isidro, y refiere a las zonas residenciales de clase alta y casi media dotadas de servicios. Del otro lado, grandes extensiones de urbanizaciones constituidas como barriadas en conos este, oeste y sur, con serias carencias cuantitativas y cualitativas de servicios urbanos. Bien, conclusiones. A partir de la revisión historiográfica de los procesos de urbanización de Lima y Buenos Aires, se ha podido demostrar los rasgos de la desigualdad territorial desde el periodo colonial hasta la actualidad. También esta investigación tuvo un énfasis en la ubicación de los sectores de mayores ingresos que detentaban el poder y la capacidad de tomar decisiones, y su posición en el espacio urbano, que trajo una lógica mercantil y de los grupos desfavorecidos a ser excluidos. En esa investigación también se tomó en consideración el accionar del Estado por controlar y organizar el territorio en expansión, garantizando y propiciando las acumulaciones capitalistas y procurando dar respuesta a la marginalidad urbana. Este ejercicio nos permitió un análisis comparativo que permitió identificar la incidencia de los elementos comunes al desarrollo urbano de estas dos ciudades, de su particular condición como ciudades latinoamericanas, así como sus particulares trayectorias. Observamos que la ciudad moderna y desigual se sienta a las bases de los mapas sociales del área central metropolitana, que luego se extenderían hacia la periferia y que aún en la actualidad caracterizan a los patrones de diferenciación social en sendas ciudades. El abordaje historiográfico, con énfasis en la desigualdad territorial desde la visión de los estudios urbanos, la historia urbana, el ordenamiento territorial, permiten realizar un estudio comparativo, que es uno de los aportes de esta investigación.
Incorporamos como indicadores de la desigualdad al acceso y el centro y los enclaves que pueden servir para ser utilizados en otras investigaciones sobre ciudades latinoamericanas. María Eugenia, ¿te puedes conectar? Sí, creo que es importante, como estudio comparativo de dos ciudades latinoamericanas, ver qué coincidencias hay en los períodos, ¿no? Si hay coincidencias en los tiempos de los periodos que establecieron ustedes, porque sí, le dieron los mismos nombres a los diferentes periodos, pero cómo se dan con respecto a los años, si hay una diferenciación entre la ubicación temporal de los diferentes periodos y qué elementos comunes tienen. Me parece que es muy interesante ver esto del análisis comparativo de desigualdades territoriales en distintos momentos. Creo que es muy importante ver eso, ¿no? Cómo las desigualdades territoriales se fueron dando en diferentes periodos y qué es lo que marcaba esas diferencias. Porque, bueno, la estructuración de grupos sociales es diferente en diferentes periodos y está relacionado con con la estructura económica social de cada periodo, de los diferentes grupos sociales. Y eso se relaciona con la localización en el espacio y con la estructuración de los diferentes grupos en el espacio. Entonces, creo que se puede sacar ahí conclusiones ricas de todo el análisis bastante detallado que ustedes hicieron en distintos periodos históricos, ¿no? A mí no me quedó muy claro qué elementos comunes, no sé si aquí la compañera de Buenos Aires pudiera aclarar un poquito eso para terminar No se oye. A ver. Bueno, en el caso de Lima, por ejemplo, algo que le marcó arreglaron. todo... No, es que no se la oye a ya. María Eugenia, no se la oye. ¿Qué? Ah, ok. A ver, hola, ¿ahí se escucha? Sí, María Eugenia. Ah, ahí se escucha un poquito mejor. Bueno, no sé hasta dónde han podido seguir la presentación, sé que en un momento me quedé un poco hablando sola, pero bueno, no sé hasta dónde se llegó. En relación a las consultas, Marta, sí, efectivamente, intentamos reconocer una misma secuencia, ¿no? De los procesos en ambas ciudades, pero la verdad que las temporalidades son diferentes. Sí podemos marcar esta idea de la ciudad colonial y el proceso inicial de fundación en una época medianamente igual, pero después, como usted ha trabajado junto con Horacio, digamos, Buenos Aires tuvo un momento de metropolización temprana y periurbanización tardía, ¿no? Entonces, sigue otra temporalidad. Cuando estamos hablando del periodo de metropolización, en Buenos Aires se inicia a finales del 1800, ¿no? Y en Lima no. Un segundo, a ver, ¿ustedes me ven bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí te escuchamos. Ahí está. Sí. No, porque yo no estoy pudiendo ver a nadie, me queda como mi imagen congelada. Y después sí, también es interesante ver cómo se va reconfigurando esa desigualdad o cómo se va concibiendo en los distintos periodos históricos. Considero yo que una principal diferencia que tiene Buenos Aires en relación a otras ciudades, pero puntualmente hablando con Lima, tiene que ver justamente con la consolidación de los sectores de mejores recursos y aristocráticos en el centro y que nunca se fueron, ¿no? Y
y en un periodo posterior, sí, empieza a haber una expansión, esto que yo mencioné, ¿no? No sé hasta dónde se llegó a oír, el periodo de metropolización donde los sectores migrantes, obreros, se expanden hacia la periferia en el sentido de las líneas del ferrocarril y tiempo después, en contexto de movilidad social ascendente, son quienes lideran la clase media, ¿no? Entonces es una estructura, la de Buenos Aires, radioconcéntrica, con un centro digamos, con un patrón de segregación norte-sur, pero predominantemente adinerado, ¿no? Que se expande hacia la periferia, y esos corredores son corredores consolidados. Y yo no sé si se podría compartir la última diapositiva que me quedó sin presentar, donde podemos ver esa estructura de mapa social del 91, que es producto de uno de los trabajos últimos de Horacio Torres, y una réplica y una actualización de ese mapa social para el año, con base a los últimos datos censales que tenemos, que es el año 2010, donde se empieza a ver justamente una ruptura de un patrón segregatorio, que es lo que no sucede en Lima, ¿no? Donde se empiezan a visualizar tendencias de microsegregación, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la expansión metropolitana o suburbana, y sobre todo en la zona norte. Si se logra visualizar ese mapa, tiene que ver también con las lógicas de fragmentación que rompen esos grandes patrones de diferenciación socioterritorial. Pero sí, yo creo que es un punto de partida, pero todavía como que nos falta terminar de especificar un poco más cuáles son los puntos de análisis. Podemos reconocer esas temporalidades que con distintas fechas siguen una secuencia, ¿no? Y que tienen que ver también con el orden político, institucional, aparte del modelo de acumulación, ¿no? Como usted señala. Pero bueno, tenemos que seguir, yo creo, afinando la cuestión del análisis comparado. Claro, claro. Ok, sí, porque nosotros en nuestro trabajo ya bastante viejo que hicimos con Horacio Torres, lo que marcábamos era la centralidad de los grupos de los sectores altos en el centro de Buenos Aires y cómo eso se había mantenido, y discutíamos las ideas de Gideon Sjober, que decía que las ciudades latinoamericanas, a medida que se desarrollaban, iban a pasar a tener la misma estructura que las ciudades norteamericanas, donde las clases altas se fueron a la periferia y no quedaron en las áreas centrales. Y nosotros demostrábamos a través de los 3 estudios de Buenos Aires, Santiago y Lima, que en el caso de Buenos Aires eso, que era la ciudad un poco más desarrollada de las 3, se había mantenido la centralidad de los grupos altos, desmintiendo la teoría de Gideon Sjober, que decía que muchos autores de los países del norte decían que las ciudades nuestras de los países en desarrollo iban a pasar por las mismas etapas que las ciudades de los países desarrollados, donde, sobre todo, bueno, no las europeas, pero lo que pasaba en Estados Unidos, que el centro se iba degradando y las clases más pudientes se iban a la periferia, ¿no? Entonces, no sé si nuestro trabajo fue de 1973, no sé si uno pudiera decir ahora, en el caso de Buenos Aires, que se ha mantenido la centralidad de los grupos de altos ingresos en zonas centrales de la ciudad y que no sí. Sí. Perdón la interrupción, pero sí, totalmente, eso es así, continúa de esa forma, digamos, con una expansión de cuña de riqueza, sobre todo en zona norte, ¿no? Y algo que yo creo que eso es fundamental también para discutir las teorías o los enfoques de gentrificación, ¿no? Que plantean el regreso al centro urbano de los sectores acomodados. No, en Buenos Aires eso no sucede, porque, digamos, el sector acomodado nunca se fue del área central, porque es justamente la que concentra la mejor dotación de servicios, ¿no? Que es tan difícil de expandir en ciudades como las nuestras, ¿no? Y no solo por una cuestión de discutir con enfoques
de gentrificación, ¿no? Sino porque realmente interesan y hay otros problemas que nos afectan, ¿no? Que no condicen con esas teorías y esas miradas. Y sí, tal vez actualizando un poco ese mapa del 70 a la actualidad, lo que se empieza a ver realmente es la presión y cada vez mayor de las urbanizaciones cerradas. Y por eso yo decía ese último mapa social del año 2010, se empieza a ver esa complejización hacia la periferia, llama la atención que hay radios censales con las mejores condiciones sociohabitacionales y que justamente tienen que ver con el proceso de suburbanización de los sectores medios, acomodados, altos, en urbanizaciones cerradas. La verdad que es impresionante la marca ya sobre una cuestión tan estructural como un patrón, ¿no? Segregatorio. Sí, claro, claro. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, en Y el yo caso les de pediría aquí a los compañeros que si quieren hacer alguna pregunta o si tienen alguna pregunta, Boris o el compañero. Yo tengo una sugerencia para ver cómo se resuelve algo, ese comentario que hizo Marta acerca de el desfase, o sea, la línea de tiempo es la misma, pero hay un desfase en términos de tanto de intervención pública o del gobierno, ¿verdad? Hay una historia distinta de gobierno, ¿verdad? Entre Argentina y Perú, y entonces hay un desfase, y ahí hay un efecto, me imagino, en la obra pública, etcétera, etcétera, pero también lo que dice Marta digamos, de la estructura social diferente, y entonces, por ejemplo, en la grafiquita que tú pones ahí de niveles alto, medio, no sé qué, ahí faltaba el porcentaje, y entonces un porcentaje nada más para una distribución en diferentes cortes, no cortes así de cada 5 años como tú que lo presentaste para Lima, pero cortes así gruesos de los 4 o 5 periodos que están viendo, ver si es que hay información, cuáles eran, o sea, cómo estaba, ¿no? Hay una digamos, un cambio importante en cómo se amplía la brecha entre los estratos, esa es una, independientemente de los tamaños, pero también los tamaños Claro. es importante, pero son esas digamos, esa posibilidad de entender cómo se está modificando la estructura socioeconómica Socioocupacional, relacionada con socioocupacional las áreas claro. que van creciendo, ¿no? Claro. Sí, y la ciudad de Buenos Aires tuvo un crecimiento muy temprano, porque si comparamos a Buenos Aires con la Ciudad de México, que ahora es la ciudad, junto con San Pablo, la más grande de América Latina, la ciudad de Buenos Aires ya tenía como 2 millones de habitantes a principios del siglo pasado, cuando México tenía 400.000. Es que tuvo un crecimiento enorme, pero muy posterior la Ciudad de México con respecto a Buenos Aires. Buenos Aires tiene ya un metro, un subterráneo en 1915, cuando la Ciudad de México empezó en los 60, ¿no? Entonces esa temporalidad tan diferente, creo que muy interesante verlo en relación, como decía Boris, con la estructura económica del país, el tipo de actividades, cómo ese tipo de actividades producen una cierta estructura social y cómo esa estructura social se relaciona con el espacio urbano y con las desigualdades del espacio urbano, ¿no? Entonces creo que el tema es muy interesante y esas comparaciones que ustedes han estado desarrollando de manera ya mucho más detallada, creo que da para mucho, ¿no? Pero creo que hay que... quizá les falta a ustedes, bueno, no sé, por lo que presentaron, quizá mirar un poco más lo más reciente, ¿no? Me parece que no llegaron hasta años más recientes, sí. ¿no? Es que era muy grueso, ¿no? O sea, es mucho lo que estábamos abarcando.
Entonces tratamos de hacer un corte más o menos para el 2010, ¿no? En ambas ciudades. No llegamos casi al 2004. Tampoco nos permitía el formato del artículo y por eso hicimos el corte, ¿no? Quiero aprovechar porque en el caso de Lima hay un momento muy importante, ¿no? Porque durante el periodo colonial la ciudad está amurallada, ¿no? Entonces está definido su crecimiento urbano, ¿no? Entonces Claro. el momento en el que se demuele, en 1868 al 71, se expande, pero a la par se genera este proceso de estancamiento, ¿no? De la expansión formal a la expansión netamente informal, y aparece el mercado ilegal, ¿no? Y ese componente, pero algo también que marca un poco el desarrollo urbano de Lima es que en ese momento se produce la guerra con Chile, ¿no? Entonces no existe una reacción por parte del Estado, ¿no? De tener un control un poco sobre esta periferia, ¿no? Y es un poco el problema que ha ido arrastrando Lima metropolitana actualmente, ¿no? Existen estos territorios que ya se han sido incorporados como parte del centro histórico de Lima, que tienen sus problemas de inseguridad, ¿no? De construcción, del trazado urbano irregular, ¿no? Y que hay muchas personas que no conocen este proceso de urbanización y realizan más intervenciones. Y creo que en este sentido el trabajo aporta, ¿no? A mostrar un poco de historia territorial a los investigadores limeños. Claro, Buenos Aires no tuvo una ciudad murallada, ¿no? Nunca tuvo una ciudad murallada. ¿Por qué Lima tuvo una ciudad murallada y Buenos Aires no? La muralla, ¿por qué se hizo en un caso y en otro caso no fue necesario? Por su factor de localización, ¿no? Porque Lima en el periodo colonial era la capital del virreinato, pero también era un centro de riquezas, ¿no? O sea, todo el dinero que venía de las minas de Potosí se concentraba en Lima, ¿no? Y este factor de localización marca a Lima, ¿no? Hasta finales del siglo XX, porque tiene este componente, ¿no? Y incluso ahora con el megapuerto de Chancay actualmente se va a convertir otra vez entre los vueltos de Paraíso y Lima hacia el Pacífico, pues tiene ese rango de primera jerarquía, ¿no? Okay. Bueno, yo creo que muchas gracias. Creo que están ustedes haciendo un trabajo muy interesante. Han estado haciendo un trabajo, creo que son muy importantes las comparaciones, ¿no? Porque nos dan ideas que no pueden surgir del análisis de un caso, y el análisis comparativo de varios casos sí te aportan nuevas ideas y puedes ver cosas que no te da el análisis de un solo caso, ¿no? Entonces me parece que van ustedes muy bien orientadas, creo que tienen muy buena información, y bueno, a ver si podemos luego pensar en una difusión un poco mayor de estos trabajos, ¿no? En una quizá ajuste de algunas cosas y darlos a conocer de alguna manera, ¿no? Muchas gracias por la presentación. Entonces, ahora, para seguir en esta segunda hora de la reunión, le voy a pedir no sé si van a presentar los dos, va a presentar él. Entonces, Enrique Santiago es profesor, investigador del área de urbanismo y planeación urbana de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con maestría y doctorado en estudios urbanos y ambientales en el Colegio de México, y su línea de investigación es sobre geografía económica, especialmente en temas relacionados con tecnología, innovación, economía del conocimiento y desarrollo urbano. Y su proyecto de investigación son las industrias del futuro en las ciudades de México. ¿Sí? Entonces, les invito a presentar el trabajo. Sí. Ok. Sí. Ajá, ok. Bueno, Entonces, Boris Greisbord es coordinador del programa de estudios avanzados de desarrollo sustentable LEED de México desde 1995, que ha sido un programa muy importante de medio ambiente que hemos tenido en el colegio. Y es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales desde 1977, y ha sido también profesor del doctorado de urbanismo en la Universidad Autónoma de México y en la maestría de estudios regionales en el Instituto José María Luis Mora,
y ha realizado investigación en población y medio ambiente, contaminación industrial, desarrollo de ciudades medias, transporte metropolitano y desarrollo regional en México. Ok, entonces te escuchamos. Sí. Please enter the meeting passcode, followed by the pound sign. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y agradezco la posibilidad de presentar este trabajo, que le cambiamos un poquito el título inicial, que era el empleo en servicios intensivos, y ahora lo titulamos Desigualdades en el uso intensivo en conocimiento en las ciudades de México 2004-2019, y creo que va a comenzar el profesor Boris, y aquí le voy cambiando. Bueno, miren, queremos proyectar dos aspectos que nos parecen importantes en este proceso de incorporación del conocimiento en los procesos de producción, tanto de producción, de todo tipo de producción, pero generalmente servicios, porque en los servicios se ha desarrollado bastante la idea de los servicios al productor, que a veces le llaman de esa manera, y nos interesa mostrar dos aspectos fundamentales que tienen que ver con esta incorporación y esta aceleración de las innovaciones y del conocimiento, y una tiene que ver con, todo tiene que ver con efectos disruptivos en dos aspectos. Hay efectos disruptivos en el mercado de trabajo. Por un lado, hay ocupaciones que se van a eliminar, otras que se van a complementar y otras que van a aparecer nuevas, así parece, si es uno optimista, ¿no? Por ejemplo, lo que hace nuestro colega, somos optimistas y es una ocupación nueva, ¿no? Es una ocupación nueva. Y luego también el otro aspecto, el efecto disruptivo en la desigualdad social y en la desigualdad espacial. Y esa es la base de esta presentación. Independientemente de que lo que se dice en la literatura, por un lado, es que esta concentración, hay una tendencia a la concentración de las actividades de servicios con intensa utilización de conocimiento en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque ahí hay economías de urbanización, básicamente, no economías de aglomeración, pero básicamente de urbanización, y los empleos que, se concentran en esas actividades son empleos supuestamente bien remunerados, y por lo tanto hay un consumo amplio y una necesidad amplia de oferta de todo tipo de bienes y servicios. Entonces, esa es la idea. Sin embargo, sucede, pero no sucede necesariamente así tan claramente, porque hay un trabajo muy bonito de un colega nuestro que ha venido aquí al colegio, de Richard Shermour, en donde, viendo lo que está pasando en Canadá, alrededor de las grandes tres grandes ciudades, básicamente Montreal, Toronto básicamente, pero quizá Vancouver también, resulta que hay concentración de actividades de utilización, uso intensivo de conocimiento, no necesariamente localizado en las ciudades, en estas tres metrópolis, sino en localidades periféricas, y hay diferentes explicaciones por las cuales se da ese tipo de ubicación marginal o periférica. Una, desde luego, es la tecnología, porque podemos conectarnos virtualmente, tenemos tecnologías de la información y la comunicación, pero también por las actividades que se desarrollan y una interdependencia personal de la población en la periferia, que puede participar en actividades que se generan en los centros urbanos importantes. Esa se da, como estamos viendo aquí en este seminario, no nada más presencial, sino virtual también. Entonces aquí puede haber un diálogo y una comunicación que de otra manera no se daría, aunque siempre se destaca el face to face, ¿no? O sea, el face to face, la posibilidad de intercambiar
ideas, etcétera, etcétera, información, todo eso se presta más en las grandes ciudades que en las pequeñas. Entonces ahí hay una tendencia a eso. Y nos llamó la atención en un trabajo que hicimos Luis Enrique y yo, de que las grandes ciudades, ahorita vamos a ver una grafiquita que tiene que ver con eso, en donde las actividades intensivas en conocimiento no necesariamente pierden, digamos, en la gran ciudad, pierden en la gran ciudad, y es en la gran ciudad donde también se reflejan con más intensidad las brechas sociales y espaciales en términos de la población que tiene acceso a esa tecnología, ¿no? Yo creo que esa sería básicamente el asunto, y estábamos buscando esa idea de que en las grandes ciudades hay esas economías de urbanización se generan el famoso milieu, ¿verdad?, de Camañe, ¿no? Que ahí habría que, o sea, tiene que ver con digamos, con un proceso autogenerador, una tendencia autogeneradora en función de esa capacidad, digamos, de intercomunicación y todo que ofrece la gran ciudad, o que ofrece en este caso la tecnología. Y no sabemos bien, pues, no sabemos bien, ¿no? Estamos inspirados en un trabajito muy bonito que se presentó hace 100 años, hace 80 años, acerca de la adopción del teléfono, The Social History of the Telephone. Entonces, el teléfono modificó muchas formas de entender la proximidad o no proximidad, las relaciones, incluso relaciones familiares, ¿no? Entonces, hay cosas que hay un libro muy bonito fíjate, yo creo, no estoy seguro, Marta, pero a lo mejor es argentino, que trabajó en Estados Unidos o algo así. En el MIT. Sí, ¿verdad? En el MIT. Se lo publicó el libro el Instituto de Massachusetts, el MIT. Pero el libro es sobre el impacto social del teléfono. The Social Impact of the Telephone. Bueno, yo creo que esa sería más o menos la presentación, y ahorita vamos a ver unas láminas que tienen que ver con una exploración medio superficial que hemos hecho en este caso de estos aspectos que están generándose a partir de esta tecnología, y todavía no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? Pero por ahí tiene algo que ver. No sabemos si los chips que nos van a poner van a ser funcionales, ¿no? Bueno. Sí, bueno, a partir de estas consideraciones que expuso el profesor, lo que les vamos a presentar son un análisis del cambio en el empleo de los servicios, de lo que hemos llamado servicios intensivos en conocimiento, durante el periodo del 2004 al 2019. Y para eso, pues ya tenemos un tiempo trabajando desde que estaba yo en el doctorado con el profesor, y nos hemos dado la tarea de, bueno, en un principio de definir qué son los servicios intensivos en conocimiento y cómo medirlos en la economía del país y de sus ciudades. Y para eso utilizamos el sistema de clasificación industrial de América del Norte. Les voy a platicar un poquito de la metodología que hemos utilizado para llevar a cabo el trabajo empírico, y luego les voy a presentar algunas láminas de los resultados que tenemos. Entonces, en esta metodología, dentro del sector servicios, distinguimos dos grandes grupos de actividades, que son los servicios intensivos en conocimiento, que serían aquellos servicios que emplean individuos con altos niveles de calificación y habilidades, y luego un sector que es servicios no intensivos en conocimiento, que sería todo lo contrario, ¿no? Lo opuesto. A su vez, los servicios intensivos en conocimiento son divididos en tres categorías, que es los servicios analíticos, que son los dedicados a producir ciencia; los sintéticos, que serían aquellos dedicados a actividades técnicas, profesionales; y simbólicos, que se dedican a crear elementos culturales y artísticos. A su vez,
Esta metodología la utilizamos para estudiar lo que ocurre en las 382 ciudades de México definidas por el Sistema Urbano Nacional, que están divididas según tamaño y según su localización. Según tamaño definimos 7 tamaños de ciudades, que es ahí por su peso demográfico, y a su vez distinguimos entre ciudades periféricas y centrales. Las ciudades centrales serían las que están cerca de las grandes ciudades, de las de 2 millones y más de habitantes, y las periféricas las que están alejadas, tal como se ve en el mapita que están ahí observando en la diapositiva. Como fuente de información utilizamos los microdatos del censo económico, de los últimos 4 levantamientos que ha hecho INEGI, 2004, 2009, 2014 y 2019, y utilizamos el personal ocupado, es decir, el empleo formal, ¿no? En esta presentación les vamos a mostrar lo que obtuvimos sobre el empleo formal. Y utilizamos para esta presentación una técnica que es tradicional, que es el shift share, pero con una variante que le llaman el shift share dinámico, que nos permite ver tasas de crecimiento o modificaciones en el tiempo del crecimiento del empleo, y distinguimos los 3 tradicionales componentes del shift share, que es el componente nacional, la mezcla industrial que le llaman, y el componente local. Y ahorita vamos a ver, les voy a explicar un poquito más de qué se trata. Bueno, resultados. El primer resultado que obtuvimos fue que los servicios no intensivos en conocimiento son el principal sector de crecimiento dentro de la economía de los servicios, ¿sí? Por ejemplo, meseros, estamos hablando de meseros, de gente de limpieza, de este tipo de empleos que no requieren altos niveles de calificación para llevarse a cabo. Son los más comunes y son los que han crecido más en el Sistema Urbano Nacional, un 166%, mientras que los servicios intensivos en conocimiento solo han crecido crecieron 70% en el periodo 2004-2019, todo este periodo, mientras que la economía nacional creció 71%. Entonces, los servicios intensivos en conocimiento están creciendo por debajo del promedio nacional. Sí. Ese es el primer rasgo. Y luego, ya descomponiendo el crecimiento en los 3 sectores, entre las ciudades, primero entre ciudades, y luego los 3 componentes del shift share, que están aquí en pantalla. El color gris es el componente nacional, que es idéntico para todo el sistema urbano nacional, que está en el eje de las X. Son los tamaños de ciudades, el tamaño 1 son las grandes ciudades y el tamaño 7 son pequeñas ciudades. Y luego por ahí ven una C y una P, que son ciudades centrales y ciudades periféricas. El color naranja es el componente local o el componente competitivo que le llaman ahí, y el azul es el crecimiento del sector o la mezcla industrial que le llaman dentro de la técnica, pero es cómo han crecido los servicios intensivos en conocimiento, que es la gráfica que está ahí marcada con un círculo verde. Lo que observamos es que los servicios intensivos en conocimiento, a diferencia de lo que ocurre en otros países, están creciendo en ciudades pequeñas o en ciudades medias, en la parte inferior de la jerarquía urbana, y principalmente en ciudades que están cerca o alrededor de las grandes ciudades. Entonces, ahí pensamos que hay una relación funcional entre las ciudades que están cercanas, porque si se fijan, la primera barra en esta gráfica que les estoy mostrando, las grandes ciudades están perdiendo peso en este tipo de actividades económicas, mientras que, les digo, están creciendo en la parte inferior de la jerarquía. Y el principal componente de crecimiento no es en sí la dinámica de las actividades de estos servicios en la economía nacional, sino más bien son resultado del impulso local. No es como que están creciendo nacionalmente estos servicios, sino que
hay iniciativas, parece que hay iniciativas locales o condiciones locales que están propiciando este desarrollo de los servicios intensivos en conocimiento. En cambio, los servicios no intensivos en conocimiento crecen, que es en todo el país, que es la gráfica de la parte inferior, y crecen en todo el país y lo asociamos principalmente a un crecimiento demográfico, ¿no? Que la demanda misma de la población está impulsando este crecimiento de los servicios no intensivos en conocimientos, perdón. En términos de remuneraciones, también vimos ahí, analizamos las remuneraciones de lo que gana el personal ocupado en estos servicios. Vemos que solamente se gana por arriba del promedio de la ciudad en las grandes ciudades. Solamente ahí reciben más que el promedio del resto de la economía. En el resto del sistema urbano ganan por debajo del promedio de lo que gana un trabajador en esas ciudades. Entonces, en esta gráfica es lo que vemos. Por ejemplo, vemos otra vez el tamaño de ciudades y la distinción entre centro y periferia, y vemos que solamente en las grandes ciudades alcanzan niveles superiores, tal como lo dice la literatura. En cambio, en el resto está por debajo de lo que debería de ganar, y que es donde están creciendo principalmente esos servicios. Ahí la línea roja es el promedio nacional de ingresos. Ahí se justifica el salario mínimo adicional a los académicos que se van a dar clases en las universidades del resto del país, ¿no? Sí. Sí, porque no están recibiendo como debería de ser, ¿no? Bueno, eso es, con este marco de resultados, ahora vamos a presentarles como unas reflexiones que hacemos en torno al contexto en donde están desarrollándose estos servicios intensivos en conocimiento, un contexto actual y futuro. Tenemos 3 ideas muy rápidas. Sí. Intensivos en conocimientos, sí. Como les decía, por ejemplo, están aquí el personal ocupado en actividades de investigación y desarrollo, están médicos especializados, abogados, contadores, ingenieros, gente dedicada al desarrollo de software, y en la cuestión cultural están personas dedicadas al diseño gráfico, diseño de modas, diseño industrial, arquitectos, ¿sí? No sé si con eso queda un poquito cantantes más de ópera, cantantes también, músicos, artistas de teatro, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Sí? Con eso más. Bueno, con estos resultados, estas 3 consideraciones. Bueno, consideramos que estos servicios intensivos en conocimiento no cumplen del todo con lo que dice la literatura internacional en el caso de las ciudades de México. También se están desarrollando su mercado, su actividad económica está en un marco de una brecha tecnológica que tiene que ver con cuestiones de centro-periferia, que se expresan en diferentes escalas espaciales, y también vemos que ocurren en un rápido contexto de cambio tecnológico derivado del COVID y de lo que está ocurriendo ahora con la inteligencia artificial. Y para eso vamos a mostrarles 2 ejemplos de la ciudad de Monterrey y la ciudad de Guadalajara, de las zonas metropolitanas de esas 2 ciudades. Y le cedo la palabra al profesor. Miren, uno es la información que hay de INEGI en términos de acceso a Internet y uso de computadoras, así directo, no nos metemos a otras variables que intervienen seguramente, que tienen que ver con género, que tienen que ver con edad, que tienen que ver con varias cosas. Aquí simplemente una desigualdad espacial entre centro y periferia, entre municipios centrales y municipios periféricos, y otra entre áreas de la ciudad, o sea, sociales. Hay una diferencia en términos, digamos, esos rectangulitos, fíjense, por ejemplo, San Pedro es el municipio más
de mayores ingresos en Monterrey, en el lado izquierdo de la gráfica izquierda, y la diferencia, por ejemplo, de los que no tienen acceso a Internet es solamente el 10% de la población que vive ahí, mientras que en el municipio más pobre, que es Juárez, cerca del 40% no tiene acceso a Internet, o sea, 4 veces de diferencia. Y en el caso, por ejemplo, pusimos Monterrey porque se supone que es la ciudad central, o sea, el municipio central. Sin embargo, en el caso de Monterrey es muy claro que hay 4 municipios que son más, que tienen mayores ingresos que el municipio central, y lo vamos a ver en Guadalajara, que no es que es diferente, ¿no? Solamente Zapopan es un municipio que tiene ingresos mayores, pero también se nota entre los ricos y pobres, o entre los que tienen y los que no, dentro de cada municipio, pero también entre municipios, ¿no? O sea, entre municipios, por ejemplo, de Zapopan y de Juanacatlán, que es de que cerca del 40% de la población en Juanacatlán no tiene acceso a Internet, mientras que más del 70 y tantos % en Zapopan sí tiene acceso a Internet. Entonces hay una brecha espacial y hay quizás centro-periferia, no estoy seguro, pero más o menos, de áreas socioeconómicas, y una diferencia social dentro de cada municipio, ¿no? Dentro de cada municipio. Bueno, son 2 ejercicios que hicimos para las zonas metropolitanas. Porque fíjense que yo estuve analizando el censo de 2020 para la Ciudad de México, y el aumento de la gente que tiene acceso a Internet es enorme, enorme. Es más grande el aumento de la gente que tiene acceso a Internet que el aumento de la gente que tiene acceso a computadoras. Entonces dije, ¿y cómo? Porque la gente tiene acceso a Internet a través del teléfono celular, Exacto. no necesariamente de computadoras. Exactamente. ¿Sí? Pero es enorme en la Ciudad de México, ¿no? Entonces parece que sí es un poco distinto en otras ciudades, ¿no? Sí. Claro, no lo vi yo por cada parte de la Ciudad de México, pero de lo que es la Ciudad de México, lo que antes se llamaba Distrito Federal, es enorme el aumento de la... Sí. Sí. ¿Y cuál es el aumento general en Monterrey o en Guadalajara? También han tenido un aumento que, si tomas el conjunto... Fíjate, Marta, hicimos un trabajo de pobreza energética en Baja California, y fuimos tenemos información de todas las viviendas que no tienen electricidad, y la gente se utiliza teléfonos celulares para varias cosas, para comunicarse, pero también para que los niños hagan sus tareas. Entonces, tienen el problema de que tienen que cargar el celular, y entonces antes de regresar a su casa en la noche para estar ahí, cargan el teléfono celular como una rutina para tener el teléfono celular y que los niños hagan sus tareas. Entonces ahí no tienen computadora, ¿verdad? Porque no tienen enchufe, o yo qué sé, pero sí tienen acceso a Internet, por ejemplo, en esas zonas, digamos, muy periféricas, ¿no? Por ejemplo. No sabemos bien qué pasa con las ciudades pequeñas. Sí. Claro. Bueno, y en términos también del cambio tecnológico que estamos viviendo todos los días, y que consideramos que se aceleró a partir del COVID, porque tuvimos que adoptar ciertos patrones de compras, de consumo, y luego pues, todo lo que tenía que ver con acceder a la escuela y este tipo de cosas, aceleraron la adopción tecnológica. Y luego lo que estamos viviendo hoy en día es la emergencia de la inteligencia artificial, y nos obliga o nos sugiere, nos hace preguntarnos qué impactos tendrá, o tal vez no los tenga, sobre el desarrollo del empleo, y de qué manera ampliará o no las brechas sociales y espaciales entre los que tienen y los que no tienen. Aquí en esta gráfica que está en pantalla, para mostrar un poco esta aceleración tecnológica, es cuánto tiempo tardaron las diferentes plataformas en alcanzar 1 millón de usuarios.
este umbral de usuarios. Por ejemplo, Netflix tardó 3.5 años en alcanzar 1 millón de usuarios, Facebook 10 meses, y el ChatGPT, que es ahorita el que está de moda y que es un chatbot, tardó 5 días en alcanzar ese 1 millón de usuarios. Entonces, la velocidad del cambio tecnológico en el que estamos enmarcando estas diferencias de los servicios intensivos en conocimiento también están ocurriendo en este marco general. Y hemos hecho algunas previsiones o algunos ejercicios de cómo podría cambiar el empleo. Este es un ejercicio que hicimos para un seminario. Y bueno, consideramos que no todas las actividades hay ganadores y perdedoras, actividades que ganan y actividades que pierden, no todas son ganadoras y no todas son perdedoras. Y consideramos que también tiene que ver con cuestiones de localización, con cuestiones de género, con cuestiones de edad y con cuestiones de sectores económicos. Por ejemplo, aquí en la pantalla, en esta gráfica, en la línea verde, podemos ver que hay actividades intensivas, servicios no intensivos en conocimiento que van a ser ganadores, pero también van a ser perdedores, ¿no? Entonces no hay como una línea que diga, estos van a ser los buenos y estos van a ser los que van a perder, tampoco está claro. Y casi para terminar, hasta el 2018, en un seminario que tuvimos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre ciudades e inteligencia artificial, Richard Sherman nos platicaba que lo que estaba ocurriendo era una polarización entre los que tenían altos niveles de calificación y los que tenían bajos niveles de calificación. A partir después del 2018, lo que estamos viendo es que también las personas con altos niveles de calificación están siendo sustituidas o muchas actividades de ellos están siendo automatizadas por esta tecnología de la inteligencia artificial, y lo que estamos viendo en la gráfica inferior es un incremento de las personas, de los empleos con bajos niveles de calificación en términos generales, y lo vemos en la gráfica de colorcitos, que es cómo las grandes empresas están despidiendo, las grandes empresas tecnológicas están despidiendo parte de sus empleados, ¿no? Entonces, por eso decíamos, hay ganadores y perdedores que no necesariamente. Hay algunas que Hoy, en la copia que tenemos, la suma, lo que dice ahí en esos letreritos, esas letras chiquitas, dice que en ese año de 2022, todas esas empresas han dejado han expulsado a cerca de 90,000 trabajadores. Sí, nada más en ese año, todas esas empresas, y ahí hay empresotas, ¿no? Sí, algunas, Tesla. Pero algunas medianas, sí. ¿No? Eso tampoco sabemos bien cómo está afectando por tamaño de empresa o por sectores, ¿no? Sí. Sí, y cómo están afectando la economía de las ciudades, ¿no? Por la localización de estas empresas en las ciudades, cómo eso se revierte sobre la ciudad, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Eso, ¿han visto ustedes algo de eso? No, todavía no. No hemos explorado todavía esa parte. Claro. Bueno, como comentarios finales y conectando algunos puntos, es que lo que observamos es que la economía nacional se está orientando a empleos no intensivos en conocimiento, es decir, empleos con bajos niveles de calificación, y bueno, que posiblemente tenga que ver con que no hay unas reglas claras del juego, sobre todo para las grandes empresas en cuestiones de este tipo de servicios y para la producción de bienes de consumo duradero. Y luego, otra idea también que tenemos ahí como comentario final es que el pobre desempeño de los SIC o los servicios intensivos en conocimiento está ocurriendo en la mayor parte de las ciudades del país, lo que cuestiona la posibilidad de insertarse en la economía global. Y está ocurriendo un pequeño grupo de ciudades medias y pequeñas, pero tenemos la paradoja de que son empleos que no están recibiendo las remuneraciones que se supone deberían de recibir, este tipo de empleos, y también pues que al final su impulso está llevando a que muchas ciudades queden rezagadas y otras vayan a la cabeza del desarrollo.
También tenemos ahí la inquietud, que es lo que estábamos platicando ahorita al final, sobre el efecto de la inteligencia artificial, sobre las industrias de las ciudades, pero también sobre el comportamiento social y de la población en general. Y bueno, lo que les platicábamos, que el crecimiento de las remuneraciones y la productividad, creemos que tiene que ver mucho con la calificación de la fuerza del trabajo, del país, su nivel de escolaridad, y creemos que son variables que están ahí influyendo mucho en los resultados que obtuvimos. Y finalmente, cambiar el rumbo o tomar alguna iniciativa para mejorar esta situación es que creemos que tiene que cambiar la visión de las políticas sociales y la visión de la política económica y de desarrollo del país en cuestión de seguridad social y sobre todo de educación. Y creo que eso es todo lo que tenemos que presentar, la presentación. Gracias. Quería nada más distinguir, en la literatura se distingue calificación de la fuerza de trabajo de human capital, en el sentido, digamos, de alta escolaridad. O sea, es importante la calificación y la experiencia, resulta más importante que tener un PhD. Esa es una mala noticia para algunos. O sea, es más valorado un individuo que tiene mucha experiencia y mucha capacitación, más valorado que alguien que un título alto. Esa es una discusión ahí en esto de la era del conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo que también había estado viendo en algunos seminarios que se hicieron acá, es que cuando uno se plantea, bueno, el COVID ha tenido unos efectos desastrosos, ha muerto muchísima gente, ¿cuáles son algunos aspectos positivos que podemos extraer? Es esto de realizar actividades a distancia y cómo se ha desarrollado. Bueno, por ejemplo, nosotros ahora hacemos estos seminarios que nos permiten conectarnos con gente que están en otros países, en otros lados, lo cual enriquece mucho las discusiones y los contactos y los intercambios, ¿no? Pero eso, ¿en qué medida se puede aplicar al futuro de las ciudades? Porque uno dice, bueno, no, el hecho de que uno no vaya a trabajar a la ciudad crea menos problemas de transporte, menos problemas de movilidad, pero ¿cuáles son aquellas actividades que sí se pueden seguir haciendo a distancia? No son muchas. Lo que yo había visto era que solo cierto tipo de actividades se pueden seguir desarrollando a distancia y son actividades que tienen que ver justamente con altos niveles de educación de la gente, pero todo esto que tú presentabas no se pueden seguir desarrollando a distancia, ¿no? Entonces, si uno hace un balance para futuro, qué posibilidades tenemos de cambiar la relación vivienda-trabajo a través del trabajo a distancia, pareciera que no fuera muchas las posibilidades de evitar los problemas de transporte, los problemas de movilidad dentro de las ciudades. Oye, Marta, fíjate que está pasando en algunos países europeos que la gente se está yendo de las grandes ciudades y habría que ver si los que tienen que estar presenciales se están acercando. Entonces, eso de los grandes desarrollos de vivienda social y cosas por el estilo a 50 kilómetros del centro de la ciudad es un error garrafal. Y yo creo que no hemos estudiado China, pero todas las grandes ciudades chinas de 5 millones que están despobladas, a lo mejor tienen que ver con esto de la tecnología, con esta dinámica de la tecnología, ¿no? Y la otra es que una cosa es el commuting en el ámbito, digamos, funcional de la ciudad, y otra cosa es que ya no voy a Singapur y mejor me conecto para poder tener a la colega
tuya, nos conectamos y no tenemos que traerla a México. Me imagino que le hubiera gustado venir a México, ¿no? A nosotros también, pero pues esa es una de las cosas que están sucediendo. O sea, es una diferencia del uso, ¿no? De TICs, ¿no? Sí, se han bajado mucho los presupuestos para traer a la gente, de un país a otro, ¿no? Con esta posibilidad, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, ok, bueno, sí. Hola, como siempre, muy interesante lo que hacen Luis Enrique y el profesor Boris. Algunas cosas que me brincan, siempre son muy estimulantes. Primero, en términos como técnicos, sería bueno probar el Shift Share espacial que apenas acaba de probar Garrocho, ¿no? Que acaba de publicarse un Shift Share espacial justamente de los SICs en el subsistema metropolitano del centro, considerando la distancia de la ciudad, de la zona metropolitana del Valle de México hacia todas las circundantes. Ellos probaron justamente esta distancia que están ustedes tratando de vislumbrar en el sistema urbano nacional. Sería bueno hacer como el ejercicio, considerando las matrices espaciales de distancia, mezclándolo con el shift share temporal. Eso daría como todo, o sea, corroboraría, me parece, la noción que ya se está presentando en el trabajo. Ahí el único inconveniente es la delimitación de esa matriz de distancia, dado las grandes distancias del norte, ¿no? Funciona bien para el centro, pero para el norte habría que ponderar ahí, solo para darle sustento a la idea que ya se tiene, ¿no? Después, en ese mismo sentido de las desigualdades de estructuración del sistema urbano nacional, hay que considerar algo que ahora está justamente con esto de ChatGPT y más generalmente de inteligencia artificial. Las personas expertas, la literatura experta, habla de computing divide, geographical computing divide. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando nosotros hablamos de procesamiento computacional, pensamos que es ubicuo, que justo como lo acabamos de ver ahorita, se pueden conectar desde Buenos Aires, se pueden conectar desde cualquier lugar, y no necesariamente es cierto, dado que ahí intervienen, por ejemplo, los anchos de banda, que la estructura urbana, por ejemplo, ahí volcarnos hacia ciudades pequeñas no se garantiza que tenga el ancho de banda adecuado para sostener una llamada de Zoom, lo cual las ciudades grandes, medias, ese umbral entre las ciudades medias, sí puede soportar ese computing divide. Y justamente ahí es donde se está estructurando esta reconfiguración tecnológica, mezclándolo con territorio. También podemos hablar de los diferentes usos de las personas, porque una cosa es el poder computacional que nos ofrecen estas cositas, con el uso óptimo de las personas. Entonces, nada más doy un par de datos. Por ejemplo, la Ciudad de México yo pensaba que era la que tenía la menor brecha digital, y no es cierto. Las ciudades que tienen menor brecha digital, o sea, el mayor porcentaje con acceso a Internet, mejor dicho, de uso de Internet, son Cancún y Hermosillo. Cancún y Hermosillo, la Ciudad de México tiene 70% de su población, 70% usa Internet. Ojo, no tiene computadora, no tiene celular, usa Internet, 70%. Mientras que Hermosillo y Cancún, cerca del 90% de su población tiene uso de Internet. Entonces, ahí estamos otra vez sobre ciudades medias, sobre ciudades con ciertas características demás, ¿no? Digamos, habría que reflexionar. Es más importante las funciones de la ciudad Claro, que el tamaño. claro, totalmente, totalmente. Digo que quizás es más importante qué actividades se desarrollan en la ciudad que el tamaño de la ciudad en ciertas cosas. ¿No? Así es, justamente. Después, ante la apertura de la inteligencia artificial desde un punto de vista de empleo y configuración urbana, me parece que habría que replantear, bueno, soy heredero de su escuela, entonces, este asunto del repensar el trabajo o actividades innovadoras. Actualmente todo el movimiento de artistas y diseñadores y demás cosas, incluso programadores que son los que tradicionalmente estudiamos dentro de los SICs, se están planteando su papel ante inteligencia artificial. Y esa comunidad, lejos de sentirse amenazada,
lo toma con toda la benevolencia del mundo. ¿Por qué? Porque ChatGPT les ahorra 20 horas de estar frente a la computadora cuando antes se invertía un montón de cosas. OpenAI, que es la empresa que desarrolló ChatGPT, hizo un estudio que les recomiendo lean. Todavía no es académico, no es un peer review, pero es interesante es interesante revisarlo, porque la propia empresa que desarrolló el chat estimó cuáles son los cambios de ocupación que van a ser afectados por su propia tecnología. Y ellos identifican que las actividades con pensamiento crítico, así les llaman, o sea, investigadores, personas investigadoras, son las que menos van a estar afectadas por ello. Las que más van a estar afectadas justamente son las SICs. O sea, las de innovadoras que habló Luis Enrique. Okay. ¿Por qué? Porque esas personas sí tienen cierto nivel de preparación, pero ese nivel de preparación puede ser fácilmente traducido en un ChatGPT. Programadores, ChatGPT ahora programa mejor que cualquier persona. DALL-E, que es otra inteligencia artificial enfocada hacia imágenes, diseña mejor que cualquiera. O sea, la imagen está del Papa con su chamarra, es una inteligencia artificial que es asombrosa y que los diseñadores dicen, bueno, yo nunca lo pude haber hecho en 2 semanas. La inteligencia lo hizo en un par de horas. Entonces, lo que ellos están planteando es, ahora cualquier persona, por ejemplo, ponían el caso de una bióloga que decía, bueno, necesito programar. Ya no necesito contratar a un programador, yo lo puedo hacer porque yo le puedo preguntar, prográmame en tal programa, en tal lenguaje de programación, a ChatGPT, hazme esto. Entonces, habría que repensarnos ahora esta clasificación de SIGs, ¿no? O sea, dentro de los SIGs, ¿cómo se va a modificar a través? O sea, ahora qué vamos a entender por empleos innovadores, ¿no? Y eso es darle directamente a Florida, es darle directamente a sus planteamientos de si bien la innovación está jalando desarrollo urbano, ahora, ¿qué clase de desarrollo urbano es el que vamos a tener basado en estas transformaciones de personas innovadoras? Porque personas van a seguir siendo innovadoras. ChatGPT todavía no llega a ese nivel de innovación. Y finalmente, para cerrar un poco, conecto con la primera ponencia que estas nuevas inteligencias, estas nuevas tecnologías nos están replanteando nuevas formas de estructuración urbana interna, dado en dos ámbitos. Una, estas personas que están haciendo uso de tecnologías están siendo la nueva clase media, en cierta medida, y esta clase media, como la vimos en la primera ponencia, está estructurando desigualdades urbanas al interior. Entonces, habría que pensar cómo esa nueva clase media va a reestructurar dentro de. Y segunda, ahora las tecnologías, la parte digital está mediando cómo nosotros estamos viendo la ciudad. Estamos viendo la ciudad a través de aplicaciones, estamos viendo la ciudad a través de Instagram, estamos viendo la ciudad a través de un montón de cosas. Cómo el embellecimiento urbano está pugnando por embellecer ciertas zonas a través de la innovación, a través de las plataformas. Eso al final le va a pegar a cómo estamos estructurando las ciudades en cuestión de desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, cerrando un poco mi comentario, que me extendí un poco, disculpen, digamos, están abriendo nuevas preguntas que están ahí, ¿no? Que valdría la pena reflexionar y preguntarse y seguir adelante en la investigación. Bueno, gracias. Muchas gracias. Es muy interesante este asunto porque, fíjate, en la Ciudad de México estiman 35,000 nómadas digitales, europeos, gringos, canadienses, quién sabe qué, argentinos, etcétera, etcétera, ¿sí? A lo mejor también peruanos. Sí. Y uno camina por esas zonas que se han seleccionado. Y hay un cambio fundamental en términos del comportamiento cotidiano y la oferta de bienes y servicios. Yo tengo una hija que vive en la colonia Condesa. Ahí tú caminas por la calle y lo que menos escuchas es el español, porque todo el mundo habla inglés, francés y quién sabe qué otros idiomas. Es impresionante la cantidad de gente que ha venido a vivir aquí porque les resulta más barato y trabaja a distancia
tiene trabajos a distancia y paga un alquiler mucho más pequeño de lo que pagaría en otro lugar, ¿no? Pero sí es importante lo que tú dices en ciertas zonas, ¿no? También en la colonia Roma, en ciertas partes de la colonia Roma. Muchísimos Nápoles, la extranjeros. colonia Nápoles, del Valle, Nápoles. Sí. Ahorita la Condesa está va a pasar su declive, va a pasar su deterioro y su degradación y van a surgir otras. Oye, pero es impresionante que siento una zona sísmica. Sí, sísmica, porque se han venido abajo en los sismos un montón de... Y el valor de la propiedad no ha bajado, no ha bajado. A mí, te digo porque mi hija acaba de vender su departamento muy bien y ella, con el sismo anterior, tuvimos que rehacer el departamento. Pero no, porque tiene toda una cantidad muy grande de servicios, de restaurante, de comercio, y mucha gente que ha llegado a esa zona que es muy atractiva, ¿no? Entonces sí se dan una serie de fenómenos bastante poco tradicionales en lo que uno puede pensar en el desarrollo urbano, cosas bastante especiales, ¿no? Sí. Pero yo quería también plantear algo con respecto a este sector intensivo de conocimiento, que yo no sé si podemos hablar de creatividad, ¿no? Porque yo creo que hay una parte de lo que uno llama, porque cuando te pregunté quiénes están incluidos, no creo que todos tengan mucha creatividad. Estás hablando de médicos, de abogados, de ingenieros, y bueno, muchos de ellos desarrollan trabajos muy tradicionales y muy repetitivos, ¿no? Habría que ver dentro de todo este conjunto, como decía acá el compañero, cómo también lo dividimos al interior de este sector, cuál es el sector creativo y cuál rutinario, porque hay mucha cosa rutinaria dentro del ejercicio profesional, ¿no? Sí, no sé cómo ven esto. Marta, la inteligencia, todas las innovaciones pueden ser sustituto o pueden ser complemento de, ¿no? Y ahí hay eso que dices, ¿no? Se va a reflejar, ¿no? Especialmente en las actividades rutinarias van a empezar a notarse esos cambios. Pues no, digamos, no posibilidades de gran creatividad y todo, porque va a haber un sustituto o un complemento, no tiene que ver con eso. Pero mira, esto de revisar los... lo que pasa es que no tenemos información para ir a 6, 7 y 8 dígitos, o sea, a plantas, ¿no? A los 4 millones de negocios que hay, ¿no? Pero sí vale la pena replantearse algunas de esas cosas de la metodología, ¿eh? Sí, porque uno tiene que trabajar con las categorías que existen en los censos o en las fuentes de información, y esas categorías a veces no te permiten un análisis fino de algunas cosas, ¿no? Y la otra es la innovación o la creatividad de Carlos Garrocho también ahí con sus insistencia de lo espacial, ¿no? Todo el tiempo, metiendo la variable geográfica y espacial para, pues sí, tú puedes digamos, estimar la matriz a partir de las distancias al mercado, y es lo que él está haciendo, ¿no? En ese sentido es interesante. Sí, un poquito abonando lo que está platicando, justo lo que comenta la profesora Marta, en realidad hay una limitante en los censos, ¿no? Hay una limitante en la cuestión de la información que presentan con respecto a lo que está pasando en la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, lo decía en algún momento... La categoría de sí, que usan, ¿no? Sí, por ejemplo, nos decía Richard Sherman en la última vez que platicamos con él, que, por ejemplo, para saber el desplazamiento de los empleados, en realidad las fuentes de información oficial no te dan para saber cómo se mueve este tipo de empleo en la ciudad. Por ejemplo, hay gente que usa un café como espacio de trabajo, sobre todo este tipo de empleos,
o en el autobús van generando actividades, y dice, y eso no está registrado en los censos, o sea, en realidad pues se trabaja, como quien dice, con lo que se tiene, ¿no? Y es necesario análisis cualitativos, ¿no? Análisis, estudios de caso, y empezar a explorar al interior justo de lo que está ocurriendo en este tipo de empleo. Pero sí, tienen razón, es necesario como ajustar muchas cosas. Okay. Bueno, de la gente que está a distancia, ¿habrá alguien que querrá hacer alguna pregunta? No. Ok. Bueno, entonces ya les agradezco mucho la participación y creo que fue algunos aportes muy interesantes. A ver cómo podemos luego vincular estos, porque como tú decías, bueno, ¿cómo vinculas el primer trabajo con el segundo? Porque los dos apuntan a desigualdades territoriales tomando diferentes aspectos, ¿no? Que a veces pueden ser complementarios, ¿no? Y entonces, justamente estos seminarios lo que tratamos de hacer es vincular diferentes trabajos alrededor de una temática muy amplia que son las desigualdades territoriales, ¿no? Entonces, bueno, la próxima vez, el último viernes de mayo, vamos a tener 2 trabajos que también apuntan a las desigualdades territoriales, pero también a las desigualdades de género, que van a apuntar más a las desigualdades de género, con una compañera del Centro de Estudios Sociológicos, y también una ex alumna nuestra, no sé si recuerdas, Beatriz Rodríguez, que va a presentar algo sobre la Universidad Veracruzana. Sí. Entonces, bueno, espero que podamos continuar con estas presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánta gente vino? Poca, ¿no? Estuvieron varios en Zoom, estuvieron 20 en Zoom. ¿Cómo? Estuvieron 20 en Zoom. 20. En YouTube había como otras 20 personas. Ah, muy bien. Bastante. 40 personas tuvimos por virtuales. 20 en Zoom y 20 en YouTube. Es loco como más gente conectada virtualmente. Qué bueno, muchas gracias. Sí. Gracias a ustedes.